Que la gracia del Señor sea con todos nosotros esta mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede una vez más de compartir con ustedes la palabra de Dios, y quiero proponerles que busquemos su rostro una vez más y consideremos la necesidad de su sabiduría que está dispuesta a nuestro favor. Señor, queremos darte gracias por tus bondades. Eres tan amable al permitirnos cantarte a ti. Eres, oh Dios, sublime al permitirnos considerar tu gloria. Eres tan noble al permitirnos cantar acerca de la obra de Cristo, porque te ha parecido bien condescender y traernos a tu Espíritu para que nos dé labios que sean agradables a ti, corazones que sean olor fragante delante de ti. Nosotros queremos escuchar tu voz y necesitamos que perfores nuestros oídos para que podamos no solamente escuchar, sino entender, porque queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos de tal manera a considerar nuestros caminos que terminen siendo tus caminos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera proponerles que consideremos el tema la devoción a Dios. Es el arte de caminar con Dios. La devoción a Dios como el arte de caminar con Dios. Y para ello estaremos utilizando como referencia dos textos de las Escrituras, Génesis capítulo 5 y verso 24, y su referencia paralela en Hebreos capítulo 11 y verso 5. Génesis capítulo 5, verso 24 y Hebreos 11, 5. Y vamos a leer estos pasajes en paralelo, vamos a observarlos y entonces a considerar cuáles son las enseñanzas tocante a este tema de la devoción a Dios, que es tan importante para la vida de todo cristiano. Les he facilitado el paralelo en la pantalla para que podamos observar cómo la Escritura le da continuidad a la vida de este personaje que empieza en Génesis y luego el Espíritu Santo lo trae a la memoria en Hebreos. Y en Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego el Espíritu Santo nos revela ciertos aspectos adicionales de la vida de Enoc cuando dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En las Escrituras, Enoc hace referencia a tres elementos básicos. En primer lugar, al primogénito de Caín, según Génesis capítulo 4, versos 17 al 18. Así se llamó el primer hijo de Caín. Pero también Enoc hace referencia a la primera ciudad histórica registrada, según Génesis capítulo 4, verso 17. De hecho, este nombre se lo puso Caín en honor a su hijo. Pero en tercer lugar, hace referencia a nuestro personaje, que era hijo de Yareb, hombre de Dios. Su nombre significa consagrado. Y este engendró también a Matusalén, y es el único de la genealogía antes del diluvio, prediluviana, del que se nos dice que no murió. Enoc es un personaje que tiene muchos misterios y muchos elementos escondidos que son interesantísimos para nosotros descubrir. Pero lo más interesante de él no es lo que no se nos revela acerca de su persona, sino lo que se nos dice acerca de él. Porque son los aspectos que debemos imitar para, al igual que él, caminar con Dios y agradar a Dios. Observen conmigo cómo estos dos pasajes ponen delante de nosotros algunas palabras y expresiones que son de vital importancia para que consideremos la relevancia de este personaje sobre nuestras vidas. En Génesis dice: caminó. Y esta expresión de caminó habla de una relación y de un estilo de vida. Y al mismo tiempo nos indica que caminar como una acción implica una capacidad, un esfuerzo, implica una dirección que debemos seguir, una coordinación de elementos para que podamos caminar,
pero además implica disciplina y orden. Y es indispensable que para que haya devoción, entonces haya un esfuerzo decidido para caminar en la dirección que Dios nos ha dado. Por otro lado, aquí dice que el rumbo de su camino estaba definido por esa expresión, con Dios. Así que la devoción tiene como norte la presencia de Dios. Y hay un camino que Dios ha establecido para que caminemos en esa devoción. ¿Quién dice en la Biblia que es ese camino? Cristo dijo, yo soy el camino. Así que la devoción a Dios tiene que ver con caminar al lado de Jesús en dirección hacia la voluntad de Dios. Eso es lo que Él desea de nosotros y esa es la manera en que podemos lograr dar testimonio de la obra que Él está haciendo en nosotros. Pero por otro lado, se nos da el recurso por excelencia para caminar con Dios, que lo presenta Hebreos. ¿Cuál es la primera expresión de Hebreos? Por la fe. Y esto nos habla de dependencia, de confianza, de entrega, pero también de sometimiento. Aquí no se trata de caminar conforme a mis criterios, no se trata de vivir conforme a mi opinión, se trata de vivir conforme a los criterios y al consejo de Dios. Y eso es lo que va a traer como resultado en nuestras vidas un testimonio. Dice, y tuvo testimonio. Y esto habla acerca del carácter, es decir, de lo que somos, y habla acerca de la conducta, es decir, de lo que hacemos. Por lo tanto, nuestra conducta debe quedar marcada con el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros y por nosotros. No solamente Dios vio el testimonio de este hombre, todo el mundo que existía en el momento antes del diluvio fue testigo de la obra de Dios en este hombre, reflejado en su estilo de vida, en su forma de proceder, en su forma de ser. ¿Y cuál es el gran resultado de todo esto? Tuvo testimonio ¿de qué? De agradar a Dios. Y esto habla de resultados. Una de las expresiones recurrentes que nuestro amado pastor Bayonet ha dicho que debemos poner en práctica es que la sabiduría es justificada por sus resultados. ¿En qué consiste entonces la sabiduría de la vida cristiana? En lograr agradar a Dios. Agradar a Dios es la meta que nosotros procuramos. No es solamente vivir libres del pecado, no es solamente experimentar crecimiento espiritual, no es solo traer otras personas para Cristo, es agradar a Dios. El trabajo de todo creyente que ha sido impresionado por la gloria de Dios es complacerle a Él en su vida, trayendo la adoración que es agradable al Señor. Así que quiero proponerles que analicemos nuestro pasaje utilizando el siguiente bosquejo. En primer lugar, vamos a observar la definición de la devoción. ¿Qué es? En segundo lugar, veremos la anatomía de la devoción, cómo está compuesta. En tercer lugar, veremos la necesidad de la devoción, por qué necesitamos cultivar la práctica de la devoción, y luego veremos algunas aplicaciones. Así que observaremos su definición en primer lugar, su anatomía en segundo lugar, su necesidad en tercer lugar y por último algunas aplicaciones. Y aquí debo mostrar gratitud a Jerry Bridge, del cual he tomado el bosquejo básico de su libro La devoción a Dios en acción, el cual recomiendo de todo corazón para aquellos que quieran profundizar más sobre este tema. Consideremos nuestro primer encabezado, la definición de la devoción. ¿Cómo podemos definir nosotros la devoción a Dios? La mejor definición la ha dado nuestro pasaje. Es el testimonio de haber caminado con Dios y el resultado de agradarle en todo. Pero de manera más conceptual podemos decir que la devoción es el cultivo de una relación de amor y compañerismo con Dios que resulta en una vida dedicada a Él. Escuchen, todos nosotros vivimos por algo o para algo.
pero la devoción vive solo para Dios, para procurar su gloria y agradarle a Él. La devoción tiene que ver exactamente con un esfuerzo consciente, persistente, programado y decidido de vivir para agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Les aseguro que según las Escrituras, el momento previo al diluvio tenía ciertas consecuencias más desastrosas en términos morales y sociales que las que tenemos hoy en día. Y en medio de esa sociedad convulsa, violenta, depravada, Enoc decidió vivir un estilo de vida que fuera agradable a Dios. Así que la devoción es una decisión. La devoción, por lo tanto, implica ceder todos mis deseos, mis derechos humanos, todos mis principios y ponerlos en las manos de Dios y tomar sus deseos, sus principios y sus normas y vivir a la luz de ellas. Hay muchas cosas a las que yo tengo libertad. Hay muchas áreas en las que yo puedo moverme, pero si todo esto compromete mi relación con Dios, entonces yo decido voluntariamente no tocar ninguna de esas puertas. Porque la devoción tiene como centro hacer la voluntad de Dios. Y escuchen esto, amados hermanos y amigos. La única forma de agradar a Dios es vivir según su voluntad. Y su voluntad ha sido claramente revelada en las Escrituras. ¿Cuál es el primer paso para que podamos vivir vidas agradables a Dios? Caminar en un compañerismo de amor y de sometimiento a la persona de Jesucristo. Ese es el camino. El camino que nos conduce a la devoción, a la dedicación de Dios. Y esto también hace referencia a la piedad, que es una palabra que la Biblia utiliza como sinónimo de devoción, y al carácter piadoso, que es el resultado de los frutos espirituales que produce en nosotros someternos a la disciplina de caminar con Jesucristo. Por lo tanto, en estas definiciones, nosotros vemos que la norma es centrarnos en procurar vivir para agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos conduce a considerar nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es la anatomía de la devoción? ¿Cuáles son las partes o elementos que constituyen la devoción para yo poder cultivar un caminar que sea agradable a Dios? Bridge en su libro nos presenta 3 aspectos básicos de la devoción y establece esto a la luz de una figura geométrica que es el triángulo, que tiene una base y una cúspide. Él dice que la base de la devoción la establecen 2 aspectos: el amor de Dios por un lado y el temor de Dios por otro lado. Y la cúspide de este caminar está definido por el deseo de Dios. Y estos 3 aspectos son los que nos van a permitir establecer nuestra vida y nuestro caminar de manera que su resultado final sea agradar a Dios. Ahora, observemos cada uno de estos detalles en particular. El temor de Dios. ¿Cómo resulta el temor de Dios en nuestras vidas? Dice Bridge, el temor de Dios resulta al contemplar su majestad, su gloria y su poder manifestados en su carácter. John Murray, un teólogo, comenta: el temor de Dios es el alma de la devoción. El temor de Dios es el alma de la devoción. Y esta palabra temor se usa en la Biblia en 2 sentidos. En primer lugar, en el sentido de miedo y terror, según Isaías capítulo 6, que describe la presencia de Dios envuelto en una nube de humo y todo temblaba alrededor, y vemos al profeta gritando: ¡ay de mí que soy muerto!, ante la manifestación de la gloria de Dios. Y el sentido de reverencia y asombro en Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4, al contemplar a Dios vestido en su gloria, majestad, poder y persona. Y ambas
deben estar en nuestro corazón. David nos enseña en el Salmo número 2 que debemos alegrarnos con temblor. Dios es majestuoso, su poder es extraordinario, Él es digno de reverencia, pero Dios es temible. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, puede ser que como yo vengo del Cibao, de un campo, que cuando me paro delante de uno de estos edificios que tiene apenas 30 plantas, de los que hay aquí, se produce la sensación como si el edificio viniera sobre ti para aplastarte. Y en algunas ocasiones, de manera inconsciente, yo salgo corriendo. Claro, de manera muy sutil para que no se den cuenta. Ahora yo quiero que ustedes piensen en la grandeza de Dios. Considera por un momento aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que todo el cosmos está en la palma de su mano y tú estás delante del asombroso Dios. ¿No debería eso producir temor en ti? Si lo hace un edificio de 30 plantas, ¿no debe hacerlo el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores? Pero les aseguro que tanto el mundo como nuestro corazón nos ha robado el privilegio de vivir a la luz del temor de Dios. Tenemos más temor a la oscuridad, tenemos más temor a los asaltantes, tenemos más temor a ser descubiertos que el temor de estar delante de la presencia de aquel, delante de quien todo está manifiesto, nada es oculto y que tiene el poder de aplastarnos como moscas o de preservarnos en su mano donde nadie nos puede tocar. La devoción empieza considerando la grandeza y la majestad del Dios que es fuego consumidor como el gran Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, amados míos, la base de la devoción con considerar este aspecto de la grandeza y la majestad de Dios, produciendo un temor reverente. La palabra clave en este aspecto de la anatomía es asombro. Vivir asombrados por la gloria de Dios es el primer síntoma de estar caminando en la vida de devoción. Pero en segundo lugar, la anatomía de Dios tiene que ver con el amor de Dios. El amor de Dios. Así que mientras el temor de Dios resulta de contemplar su majestad y su poder, el amor de Dios resulta de contemplar su gracia en la cruz del Calvario. Considera por un momento que Jesús tomó tu lugar. Él puso su justicia sobre ti y tomó tus pecados. Él vino y recibió el castigo que tú merecías. El juicio de Dios fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Debimos estar en la cruz y él fue nuestro sustituto. Nosotros contemplamos el amor de Dios en la cruz y dice la Biblia que nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó a nosotros primero. Amados, si la cruz no ha despertado por nosotros amor de Dios o por Dios, nada lo hará. No hay nada más grande que la cruz como manifestación del amor de Dios por todos nosotros los pecadores. Escucha cómo habla las Escrituras, porque de tal manera te amó Dios a ti, que ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y tristemente, muchos de nosotros hemos perdido nuestro amor por Dios exactamente porque hemos considerado que merecemos más de lo que tenemos. Y se nos ha olvidado que por la gracia de Dios nuestros pecados fueron perdonados y ahora tenemos no solamente al Dios soberano, sino al Dios Padre a nuestro favor. Y Dios ha venido sobre nuestras vidas a través de Jesucristo para darnos perdón, redención, pero para hacernos parte de su familia. Bendito sea Dios por su amor sobre nosotros. Y si revisamos nuestras vidas y consideramos lo que somos, estamos persuadidos que nadie, ni siquiera otro ser humano, estará dispuesto a morir por nosotros. Mucho más si ese ser humano conociera
considera todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Al considerar el amor de Dios, nuestra respuesta debe ser amarle a Él también. La Biblia nos enseña en 1 Corintios que si uno murió por nosotros, entonces ya no podemos vivir para nosotros, sino para aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Así que la obra de Dios en su amor no solamente consistió en clavar a Cristo en la cruz, sino en cambiar tu corazón para que tú sientas el amor de Dios en ti y desees amar a Dios de todo corazón. Y por eso en la cima está el deseo de Dios. El deseo de Dios. Y esto resulta de anhelar estar en su presencia. Anhelar estar en la presencia de Dios. Así que la devoción a Dios ejercita nuestros afectos y despierta nuestro deseo de la presencia de Dios. Amados míos, David decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún apasionadamente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y nosotros necesitamos verificar que nuestros corazones desean a Dios. ¿Sabes lo que es un deseo? Ustedes han visto estas películas, se usa más en Estados Unidos, por eso voy a hacer la referencia. Cuando los niños cumplen años, que le prenden velas y le dicen: pide un deseo. Si el muchachito tiene 3 años, esa bicicleta es lo primero que le llega a la mente. Se le imaginan de todos los colores y tamaños, con todo el performance de una bicicleta último modelo. Y antes de soplar esa velita, ellos están viendo su deseo delante de ellos. Amados, el deseo de nuestro corazón todos los días debe ser de estar en la presencia de Dios. Y la palabra deseo tiene que ver con un apetito resultado de una necesidad fisiológica profunda. ¿Ustedes han sentido hambre alguna vez en su vida? ¿Han sentido sed alguna vez en su vida? Jesucristo estableció este principio cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí el pasaje dice que sale de la boca de Dios, es decir, que para poder disfrutar de esa palabra hay que estar en la presencia de Dios para escucharla. Y amados, no existe absolutamente nada en esta vida, escucha, que pueda saciar el corazón como lo hace la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que sacia el alma. Y esto debe llevarnos a considerar cuáles son los deseos engañosos que están robándonos el deseo de estar en la presencia de Dios. ¿Qué resulta más cómodo para nosotros? Ver una película vana, sin sentido, violenta, de 2 horas y medias, porque simplemente allí hay un actor que me fascina cómo actúa, o aparece un carro último modelo o tecnología de la más avanzada, y luego que termina la película, como son las 11 de la noche, hago mi oración favorita: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen de la Altagracia y todos los santos, y amanece el otro día como si nada hubiese pasado. Y a veces preferiríamos orar así y no simplemente decir: Señor, gracias por este día, cuando hace rato que estamos durmiendo. Y nos deleitamos en la película, y cuando el tigre le tiró ese tiro que pasó por él, ¡wow! Y el corazón te hizo así, porque así mismo te gustaría hacerle a alguien a ti eso. Pero cuando estás en la presencia de Dios, lo primero que haces es mirar el reloj y no han pasado 5 minutos cuando empezaste a orar. Y te parecen una eternidad, pero sin Cristo. Y en el lugar equivocado. Y cuando abres las escrituras y vas por 3 párrafos, tú dices: wow, qué pesada está la Biblia el día de hoy. Voy a dejar ese capítulo para mañana, voy a leerme el Salmo 23, mi favorito. Y empezamos a manifestar cómo no estamos andando
agradando a Dios porque nosotros no deseamos a Dios. Y escucha, por un principio básico, nosotros hacemos lo que deseamos y nos ajustamos a nuestros deseos. Si tu deseo es agradar a Dios, nada te impedirá hacerlo. Si tu voluntad está atada a agradar a Dios, nada te lo impedirá. Pero tú estás seguro que tu deseo está en la presencia de Dios. ¿Estás persuadido que ese es el lugar de tu corazón? Que allí es que debes estar, porque recuérdate que tú no puedes desear a Dios sin considerar su gloria y majestad y sin considerar su obra redentora. Aquello que nos va a mantener el corazón saludable, con el deseo correcto, es haber contemplado a Dios en su gloria y haber contemplado a Dios en su gracia, y eso va a despertar un deseo adecuado y correcto hacia Dios. Y si ese deseo no está, entonces tú vas a producir en tu corazón deseo por Dios y vas a obligar a tu corazón a estar en la presencia de Dios, porque no hay otro lugar en el que pudiéramos estar. Así que entonces consideremos su necesidad. ¿Por qué es necesaria la devoción? ¿Por qué necesitamos considerar la devoción como una necesidad? ¿Cuál es la razón por la que debemos estar conscientes de que estamos caminando con Dios y el resultado de ese caminar es su agrado? Amados míos, en las Escrituras, la palabra devoción, caminar con Dios, resume la esencia de la vida cristiana. La Biblia dice en Tito capítulo 2 que la vida cristiana consiste en eso: desechar los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, no existe otra forma de vivir para la gloria de Dios que no sea cultivando un andar con Dios, que se sujete a su voluntad para que el resultado sea su gloria. ¿Cuál es la esencia de nuestro trabajo? Vivir por la piedad. ¿Para qué fuimos salvados los creyentes? Para amar a Dios, para glorificar a Dios y para agradarle a Él. Eso es la piedad. La principal ocupación de un creyente es amar a Dios. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque cuando ames, todo lo harás por amor. Así que cuando camines, caminarás por amor. Cuando hables, hablarás por amor. Cuando prediques, predicarás con amor. Cuando ores, orarás con amor. Cuando calles, callarás con amor. Pero procura que sea por amor a Dios. Para esto fuimos llamados. El carácter cristiano se define como devoción. ¿Qué dice Jesucristo en el Evangelio de Juan? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Y añade: y separados de mí. Por lo tanto, no podemos dar fruto para Dios si no estamos caminando con Cristo, si no estamos caminando por Cristo y si no estamos caminando para Cristo. Por otro lado, los beneficios de la vida cristiana se resumen con la palabra piedad o devoción. Escucha esto: porque la piedad acompañada de contentamiento es el más grande de los beneficios. Y la piedad y la devoción son sinónimos. En 2 de Timoteo, Pablo le recomienda esto a Timoteo. Escúchame, la conclusión es esta: piedad acompañada de contentamiento. Vivir caminando con Dios para la gloria de Dios y sabiendo que lo que tú tienes es mucho más de lo que mereces, aparte del gran privilegio de estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El perfil del cristiano maduro es este. ¿Para qué nos fue dada las Escrituras? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Y la palabra obra ahí es la misma que camino. ¿Y cuál es el camino que Dios quiere que caminemos? El camino de una relación personal con Cristo que concluya con ser agradables delante de Él. Y por otro lado, este
establece la base de la adoración verdadera. ¿Cómo sabemos nosotros que Enoc en su caminar agradó a Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice en su palabra. Es el testimonio de Dios el que tenemos. Amados, no solamente tenemos el testimonio de Dios, tenemos el testimonio de hombres de Dios que recibieron por el Espíritu Santo la indicación de dar testimonio de la vida de Enoc. Pero Dios fue el primero que dijo: este hombre está viviendo para mí y yo deseo que él esté conmigo. Por lo tanto, nos conviene y es necesaria la devoción, porque la devoción atrae las bendiciones de Dios hacia nosotros. Todas las bendiciones, pero no solo todas las bendiciones, las mejores bendiciones de Dios. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor bendición que Dios puede darnos a nosotros? ¿La vida? ¿La salud? ¿Bienes materiales? ¿La victoria sobre el pecado? La mayor bendición que Dios puede darnos es a Él mismo. Por eso, cuando Enoc le agradó, Dios se lo llevó a su presencia. ¿No te gustaría a ti recibir también esa gracia? Lo más interesante es que ahora Cristo dice que Él está contigo todos los días. Así que tú estás en la presencia de Dios si estás consciente de su gloria, de su gracia, y si en tu corazón late el deseo profundo de vivir para Él. Esto nos lleva entonces a considerar nuestras aplicaciones. ¿Qué nos enseña la vida de Enoc? ¿Cuál es el lugar donde nosotros debemos enfocar nuestro blanco para poder tener los mismos resultados que él? Bueno, en primer lugar, este pasaje nos enseña que la devoción es un camino, no una cima. No se trata de un instante en la vida, se trata de toda tu vida. La devoción tiene que ver con programar nuestra vida para agradar a Dios. No para hacerlo una vez al mes o solamente los domingos, sino para que toda nuestra vida sea para la gloria de Dios. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestros compromisos. Porque es un estilo de vida, es lo que hacemos a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Pero en segundo lugar, la adoración pública que tenemos aquí los domingos en la mañana, los miércoles y los domingos en la noche se sustenta en la devoción personal. Amados, David nos enseña que no podemos adorar a Dios con fervor en público a menos que lo hayamos adorado y contemplado primero en privado. Mira cómo dice el Salmo 145 conmigo en sus primeros versículos, por favor. Salmos 145. Dice: te exaltaré, mi Dios y Rey. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Con quién está hablando él? ¿Qué está haciendo él con su Dios? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada vez al mes te bendeciré. Oh, pero esta versión está equivocada entonces. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre de vez en cuando y cuando tenga tiempo en la agenda. No, eternamente y para siempre. No sé cómo eres tú y mucho menos si eres digno de alabanza. No, David dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza. Y entonces, ¿qué dice el verso 4? Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. El verso 4, 1, 2 y 3. Y el 5. Y entonces dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y considera ahora el Calvario. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas las cosas. El verso 10, como dice, 1, 2 y 3.
¿Cuándo empieza entonces la adoración pública? Después de la adoración privada. ¿Queremos tener una adoración exuberante todos los domingos en la mañana? Primero debemos tener una experiencia exuberante con Dios la semana completa y traer corazones desbordados de gozo, desbordados de asombro, desbordados de deseo de expresar alabanza a Dios. Y la adoración aquí será completamente distinta, porque no se trata de lo que hacemos aquí, se trata de lo que hacemos siempre. Por otro lado, la devoción requiere 3 elementos: temor de Dios, amor de Dios o por Dios y deseo de Dios. En el temor de Dios, miedo y asombro. En el amor de Dios, calvario y gloria. En el deseo de Dios, anhelo por su presencia. Y debemos procurar que las 3 cosas estén ahí. Y si hay temor de Dios, entonces hay disciplina personal. Y si hay amor de Dios, entonces hay dedicación y esmero. Y si hay deseo de Dios, entonces hay diligencia en todo lo que hacemos. Por otro lado, en cuarto lugar, la devoción señala nuestro destino eterno. La devoción señala nuestro destino eterno. Pregunta: ¿cuál es el camino que conduce a la vida eterna? ¿Y cuál es el camino que conduce a la perdición? El camino ancho. ¿Por cuál camino estás caminando tú? No se trata de si estabas caminando, se trata de dónde estás caminando ahora. Amados, aquí dice que por la fe fue traspuesto porque se lo llevó Dios. Así que ¿en qué camino estaba caminando él? En el camino del Señor Jesucristo. Y Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y aquí quiero considerar esta pregunta para nuestros invitados. ¿Cuál es tu camino? En la Biblia aparecen 2 Enoc. Enoc, el hijo de Caín, y Enoc, el hijo de Dios. ¿Por cuál de los 2 caminos andas tú? Enoc, el hijo de Caín, no vive para agradar a Dios. Enoc, el hijo de Caín, no vive por la fe. Enoc, el hijo de Caín, no anda en el temor de Dios, ni anda amando a Dios, ni tiene deseo de Dios. Enoc, el hijo de Dios, vive por la fe. Enoc, el hijo de Dios, camina con Jesucristo. Enoc, el hijo de Dios, tiene temor de Dios, tiene deseo de Dios y tiene amor de Dios. ¿Sabes cuál es el resultado? Uno fue traspuesto y el otro fue condenado. ¿Por cuál camino estás tú? Te aseguro algo: esta mañana tú puedes cambiar de camino. Cristo está dispuesto a recibirte ahora y mostrarte que tú puedes empezar a caminar desde ahora con Él, porque Él es el único que conduce a la vida eterna. Y amados, en último lugar, ¿qué implica caminar? ¿Qué implica caminar? La devoción implica caminar, pero ¿cuáles son los elementos que incluye caminar? Eso incluye una capacidad. Y escucha, no podemos hacer nada sin Jesucristo. Eso incluye una habilidad. Por lo tanto, necesitamos aprender de Dios cómo Él quiere que caminemos. El estilo, la forma están descritas aquí. Y eso implica un esfuerzo, así que tú tienes que tomar una decisión. Todos los días tú tienes que levantarte diciéndote a ti mismo, a tu corazón: alma mía, en Dios solamente reposa. Hoy pondré a Jesús en primer lugar. Voy a despertar a mi alma, voy a despertar a mi corazón. Este día lo voy a despertar alabando a Dios, dándole a Él lo que Él se merece. Implica concentración. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, Satanás y tu corazón te van a distraer de tu principal ocupación y tratarán de sacarte del camino, y tú tienes que mantener tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso incluye una dirección. Tu camino es el camino de Dios. Tu camino es el camino de la justicia. Tu camino debe llevarte a parecerte a aquel con quien estás caminando. ¿Con quién estás caminando tú? Con Jesucristo, pues deberás aprender sus palabras, deberás aprender sus maneras, porque la Biblia dice que aquel que se junta con el iracundo, entonces aprende a ser iracundo. Por lo tanto, aquel que se junta con Cristo aprende a ser cristiano. Y por otro lado, tiene que ver con coordinación.
Tienes que establecer las coordenadas, decir esto no me conviene, esto me conviene, tengo que hacer ajustes aquí, tengo que hacer ajustes allá, porque la Biblia dice, quita todo peso, todo lo que te impida caminar con Jesús, quítalo, deséchalo, córtalo, porque es la única manera de agradar a Dios. Y además implica adoración. Porque la adoración verdadera es vivir para Dios y agradarlo a Él y no para mí y agradarme a mí. Amados hermanos y amigos, Enoc es el reto de nuestras vidas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres vivir para la gloria de Dios? ¿Podrías levantar la mano? ¿Tú quieres vivir para la gloria de Dios? Entonces el reto está ahí. Imitemos a Enoc. Caminemos con Jesús, sometámonos a la voluntad de Dios, procuremos llenar nuestro corazón de temor y asombro por la gloria del Señor. Procuremos considerar la gloria de la cruz y su gracia a nuestro favor y despertemos un deseo nuevo y vivo por Dios en nuestras almas, empezando ahora. Que el Señor nos bendiga. Padre, queremos bendecir tu nombre y queremos expresar alabanza a ti. Queremos despertar nuestros corazones para decirte que queremos vivir vidas centradas en tu gloria. Necesitamos hacer ajustes, necesitamos revisar nuestra agenda, pero sabemos que no estamos solos. Tu palabra, tu espíritu, tu gracia, tu sabiduría están con nosotros. Esta mañana queremos que tú salves a alguno. Y si aquí hay alguien que está caminando por el camino equivocado, nosotros queremos pedirte que tú lo salves y que lo traigas al camino del gozo, de la bendición y de tu gracia, y que nos concedas a todos despertar una alabanza que venga de ti y que podamos ver días buenos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.